Jueves 12 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos lleva a reflexionar sobre una cuestión fundamental en nuestra vida, no solo de creyentes, sino nuestra vida en general, pero con mayor razón los que decimos ser cristianos. Es el tema de perdonar, esa acción tan liberadora y sanadora a la que a veces nos resistimos por soberbia, por amor propio, por egoísmo. Esa acción cuyo primer beneficiado es la persona misma que perdona. Pedro vive a fondo la vida humana y le hace a Jesús una pregunta que brota de la convivencia humana y que nos atañe a todos los seres humanos de todas las épocas. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Pedro sabía que lo que se estilaba era que vengarse es de justicia y perdonar, normalmente, una cobardía o señal de debilidad. Pero como presiente la actitud de Jesús, trata de ser generoso. La respuesta de Jesús no puede ser más apabullante, ni 7, ni 70, sino 70 veces 7. No sé si alguna vez nos hemos molestado en hacer el cálculo. Yo sí, y me salen 490 veces, o sea, una barbaridad. Seguro que Pedro se quedaría impactado. ¿Cómo podemos perdonar a quien reiteradamente nos ofende? En la sociedad de hoy, el tema del perdón se ha convertido en una cuestión de formalidad. Pedimos disculpas y disculpamos sin ser conscientes de lo que esto significa. De ahí el dicho de yo perdono, pero no olvido. ¿Qué significa eso? La respuesta que da Jesús a Pedro
nos puede impresionar. Pero nos impacta más cuando nos damos cuenta que Jesús no está hablando de números, de cantidades, sino de una actitud permanente. 70 veces 7 significa siempre. Jesús enseña a sus discípulos que hay que perdonar, y habla de perdonar al hermano, no de perdonar una falta u otra. El perdón se dirige al ofensor. Por eso no depende del tipo de falta, ni existe una graduación según la gravedad. No se puede perdonar más o menos. O se perdona o no se perdona. Y puesto que hablamos de personas, el fundamento, la razón para perdonar está en ellos y ellas, en que son hijos e hijas de Dios. Y esa es la clave. Dios nos ama a todos por igual y es capaz de perdonar por amor. Por eso nuestra tarea, el mandamiento principal, no es perdonar porque Dios perdona. Nuestra tarea es amar como Dios nos ama, y el perdón vendrá con ello. Para que esto quede más claro, Jesús utiliza una parábola, la de un deudor al que su rey le perdona una cantidad muy alta, y ese mismo deudor no es capaz de perdonar una deuda muy pequeña a uno de sus compañeros. La parábola nos muestra la consternación de los compañeros de este no perdonador y la reacción de su señor. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Quien vive la experiencia del amor es capaz de amar. Quien vive la experiencia de ser perdonado es capaz de perdonar. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto perdonar? Probablemente la cuestión está en que no hemos experimentado el perdón de Dios. Un perdón de Dios real. Una reconciliación vivida a conciencia. Esto da pie para preguntarnos ¿cómo vivimos el sacramento de la reconciliación? ¿Cómo es nuestra práctica de confesarnos? Quizá el problema esté en que lo primero es perdonarnos a nosotros mismos. Es cierto que somos incoherentes, contradictorios, ilógicos y a veces un tanto mezquinos. Pero nos han perdonado, estamos perdonados. O creemos en el perdón de Dios y acogiéndonos a Él nos sentimos a gusto con nosotros mismos, o de otra forma tendremos que preguntarnos cómo andamos de fe en este Dios perdonador. La enseñanza de Jesús es bien clara. Debemos perdonar porque somos perdonados por nuestro Padre Dios, nuestro gran perdonador, que es lo mismo que decir debemos amar a los demás porque hemos experimentado el amor de Dios. A esta fuerte razón podemos añadir otra, porque no perdonar es acumular rencor en el corazón, dejar que el odio crezca en nuestro interior, algo que nos hace daño y somos nosotros los primeros perjudicados. Que Dios les bendiga y les proteja.